No estás escondido. No ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro tiempo, ¿verdad?, de aprendizaje, donde vamos a estar, ¿verdad?, tomando una nueva lección. Damos un cordial saludo a todos los que se toman este tiempo, ¿verdad?, para aprender cada vez mejor de cómo poder ser un buen líder, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque nos dio este privilegio, ¿verdad?, de poder dar estas enseñanzas y puso nuestro corazón a aprender cada vez más de su palabra, ¿verdad? Y aprender cada vez mejor cómo ser un buen líder para nuestro Dios, ¿verdad? Así, queridos hermanos, vamos a continuar con estas enseñanzas, ¿verdad? Soy el pastor Víctor Ortiz, vamos en la lección número 3 para líderes. Y el tema que vamos a tratar es autoridad espiritual, la segunda parte, ¿verdad? Damos una oración para poder darle inicio a esta hermosa enseñanza, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este hermoso día, Padre Santo, Señor, en el cual es para tu gloria y honra, bendito Dios. Te pido, Padre amado, que nos dirijas por medio, Señor, de tu palabra, mi Dios, a poder, amado Dios, Señor, aprender cada vez más, Señor, sobre el liderazgo, sobre la autoridad, amado Dios, que tú nos has delegado, Señor. Bendice, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos, Señor, que se toman este tiempo para aprender, Señor, sobre estas lecciones, Señor, que es para tu gloria y honra, Padre. Bendito Dios, Señor, te pedimos por medio de tu Espíritu Santo que abras nuestro entendimiento y nos des la capacidad de aprender y de poner por obra lo aprendido, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a darle inicio, ¿verdad?, a nuestra enseñanza, que es autoridad espiritual, segunda parte. Así, hermanos, vamos a estar leyendo muchos versículos, ¿verdad?, para poder entender sobre esta enseñanza, ¿verdad?, que en la cual vamos a ir aprendiendo a varios puntos, ¿verdad?, en lo cual vamos a mirar como inciso número A, requisitos para ejercer la autoridad espiritual. En el inciso B vamos a mirar sujetarnos al cuerpo. Y en el inciso C, enemigos de nuestra autoridad espiritual, ¿verdad? Ese es el tema, ¿verdad? Son dos temas dentro de la misma enseñanza. Y el segundo tema es diferencia entre sumisión y obediencia, en el cual tenemos también dos incisos. El inciso A es tener un mismo espíritu, ser uno con el líder. Y en el inciso número B tenemos cuidarse del espíritu negativo, conformismo y mediocridad. Y así, queridos hermanos, vamos a iniciar, ¿verdad?, primeramente con requisitos para ejercer la autoridad espiritual. Hay requisitos, querido hermano, para ejercerla. Y el primero vamos a mirar, debes saber que toda autoridad viene de Dios, ¿verdad? Eso lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Y nos dice la palabra del Señor en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Queridos hermanos, lo más importante es saber, ¿verdad?, que por Dios son establecidas, entender, ¿verdad?, que toda autoridad viene de Dios. Cada tema que tenemos, ¿verdad?,
es una de las cosas que nos van llevando a ir entendiendo de dónde proviene toda autoridad, ¿verdad? También vamos a mirar a requisitos para ejercer la autoridad espiritual. Debe mantenerse en comunión constante con el Señor Jesús. Es lo más importante, querido hermano, que también debemos de tener de importancia, que debemos mantenernos con una comunión, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19 al 20, y en Josué 1:8. Dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19 al 20. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y Él muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis, ¿verdad? Así, queridos hermanos, tenemos que tener esa comunión, ¿verdad?, con nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? También vamos a mirar el siguiente versículo, que es en Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Meditar en la palabra, ¿verdad?, de día y de noche. Tener una comunión íntima con Dios, ¿verdad?, es lo más importante que debemos tener para poder ejercer, ¿verdad?, la autoridad que el Señor nos ha dado. Si no, de otra manera, querido hermano, se nos hará difícil ejercer esa autoridad en la cual se nos ha delegado, porque no estamos bajo autoridad, ¿verdad?, de nuestro Dios. Otro punto, también debe creerle ante todo a Dios, que nos provee seguridad y prosperidad. Debemos de creerle ante todo a Dios, querido hermano, que Él nos provee, ¿verdad?, toda la necesidad, provee seguridad y prosperidad, ¿verdad? Y eso lo vamos a mirar en 2 de Crónicas, capítulo 20:20. Nos dice 2 de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creer a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué nos dice esta enseñanza, querido hermano? Moradores de Jerusalén, dice: creer en Jehová vuestro Dios. Primero debemos de creerle, ¿verdad?, y estaremos seguros, ¿verdad? Creer a sus profetas y seréis prosperados. Es algo, ¿verdad?, que debemos de entender y creer más que nada, ante todo, que Dios nos provee seguridad y prosperidad, ¿verdad, querido hermano? Y otra de las cosas, ¿verdad?, que también hace, debemos reconocer la autoridad que le ha sido delegada. Eso lo miramos, querido hermano, en 2 de Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Debemos de militar conforme al Espíritu, no conforme a la carne, ¿verdad? Debemos reconocer la autoridad que nos ha sido delegada. Ahora somos hijos de Dios, no solo criaturas suyas. Tenemos armas que nos han sido dadas. Esto viene siendo, ¿verdad?, la oración, el ayuno, la palabra, la santidad y la comunión. Son estas cosas, ¿verdad?, que nos ayudan, querido hermano, que son las armas que el Señor nos deja, ¿verdad? ¿Cuáles son? Oración, el ayuno, la palabra, la santidad y la comunión. Debe negarse a sí mismo. No debe establecer su propia autoridad, sino esperar el respeto natural por la delegación y respaldo de Dios. Él nos llama a representar su autoridad, no a sustituirla.
Fíjese, querido hermano, que debemos de negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo podemos negarnos? Por medio de morir a nuestra propia voluntad y empezar a hacer la voluntad de Dios, querido hermano. Pero debemos no imponer la autoridad de que me respetas y me tienes que respetar porque soy líder. No, querido hermano, para nada, ¿verdad? Lo que nos enseña esta enseñanza es de que la autoridad debe ser natural, sino esperar el respeto natural por la delegación y el respaldo de Dios. Hay dos cosas, querido hermano, que miramos. El primero, lo que se le delega. Si se le delegó ser como líder, querido hermano, dentro de la congregación, entonces tiene el primer respaldo de parte del pastor. Y segundo, debe de entender que no solamente tiene el respaldo del pastor, sino el respaldo de Dios, porque esas dos son delegadas. Por medio del pastor delega, ¿verdad?, a personas en las cuales ha llamado personas que no conoce, como dice la Biblia, pero nos seguirán a causa de Dios, ¿verdad? Entonces, querido hermano, es naturalmente, ¿verdad?, que las personas miren la autoridad que tiene y empiecen a obedecerlas, ¿verdad? Empiecen a tener esa sumisión natural, no una sumisión, ¿verdad?, en la cual debe de ser forzada. Eso miramos en el inciso A, ¿verdad?, que es requisitos para ejercer la autoridad espiritual. Ahora vamos a mirar el inciso número B. Es sujetarnos al cuerpo, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer, sujetarnos al cuerpo. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18 al 23, vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supremanente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Queridos hermanos, ¿verdad? Debemos de sujetarnos al cuerpo, ¿verdad? Jesucristo es la cabeza, la iglesia viene siendo el cuerpo, ¿verdad? Es lo más que tenemos que entender, ¿verdad? También. Y esta otra lectura también sobre sujetarnos al cuerpo en 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 12 al 23. Voy a darle lectura, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber en un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Si entendimos, querido hermano, ¿verdad? Cómo somos un solo cuerpo, ¿verdad? Pero somos diferentes miembros de un solo cuerpo. Como la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que
Nos compara prácticamente el Señor como un cuerpo completo, ¿verdad? En el cual el Señor lo hizo perfectamente, en lo cual lo puso cada uno en su lugar. Igual lo mismo, querido hermano, si el Señor lo trajo a su iglesia, es porque el Señor lo ha puesto en ese lugar. ¿Para qué? Para servir, para ser de utilidad y para aprender de Dios. Y prácticamente, querido hermano, en las manos de Dios siempre seremos un vaso útil, ¿verdad? Vamos a continuar, ¿verdad? Sujetarnos al cuerpo. Dice, al cuerpo humano le es natural y agradable obedecer a la cabeza. Cuando algún miembro no actúa conforme a las directivas del cerebro, es porque hay perturbación física. Fíjese, querido hermano, cómo nos muestra, ¿verdad?, esta enseñanza, que al cuerpo humano le es natural y agradable obedecer a la cabeza. Ninguna se revela, ¿verdad? Si usted levanta su mano y mueve sus dedos, la cabeza es la que le está mandando la orden, ¿verdad?, a la mano para que haga tal cosa. Así, queridos hermanos, es lo que estamos mirando, ¿verdad? Cómo somos un mismo cuerpo, pero cuando uno desobedece a la cabeza, querido hermano, es porque hay perturbación física, es porque hay algo, ¿verdad?, que está dañado, algo que no ha entendido, algo que no ha puesto en práctica. Por eso es de que muchos se rebelan en contra de sus pastores, muchos servidores se rebelan en contra de sus líderes y muchos se rebelan contra Dios, porque, querido hermano, no están aprendiendo a sujetarse, no estamos aprendiendo sobre cómo sujetarnos al cuerpo. Y cuando alguien no se sujeta, vamos a mirar siempre esa parte, ¿verdad?, que hay una perturbación física, hay algo, ¿verdad?, que lo está haciendo que no entienda a la autoridad de Dios, ¿verdad? Es lo más importante, ¿verdad? Vamos a mirar el inciso C de los requisitos para ejercer la autoridad espiritual, ¿verdad? Vamos a mirar, ya miramos requisitos para ejercer la autoridad espiritual, ya miramos sujetarnos al cuerpo, ahora vamos a mirar el inciso C, es enemigos de nuestra autoridad espiritual. Así, querido hermano, tenemos enemigos, ¿verdad?, de nuestra autoridad espiritual, algo que nos hace, ¿verdad?, que flaqueemos, o algo que nos debilita, ¿verdad?, o algo que está en contra, ¿verdad?, de la autoridad espiritual. Confundir la fuente de la autoridad con el método o la fórmula. Fíjese, confundir la fuente de la autoridad con el método o la fórmula. Vamos a leer Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 18 al 20, querido hermano. Disculpe si no miro mucho a la cámara, es porque tengo que estar leyendo los versículos, ¿verdad? Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Miramos, ¿verdad?, que Simón el mago, ¿verdad?, lo que quería hacer era hacer un método de que, ok, esto es un método, impongo las manos y pasa esto, pero no, querido hermano, ¿verdad? No confundamos la fuente de autoridad con métodos o fórmulas. A veces queremos, ok, voy a hacer de esta manera para que se sujeten, voy a hacer esto. No, querido hermano, todo viene naturalmente, ¿verdad? Falta de pureza, de santidad, hace que nuestro testimonio no sea creíble, desautorizada nuestra palabra, ¿verdad? Falta de pureza, de santidad, hace que nuestro testimonio no sea creíble. Queridos hermanos, ¿verdad?, necesitamos pureza, ¿verdad? En cambio, si no tenemos esa pureza dentro de nosotros, esa santidad, queridos hermanos, ¿verdad?, hace que nuestro testimonio no sea creíble. ¿Por qué? Porque es un enemigo, ¿verdad?, naturalmente de la autoridad espiritual, porque nos estamos rebelando en contra de la misma palabra del Señor, no guardándonos limpios en santidad, ¿verdad? Falta de pureza, de santidad, hace que nuestro testimonio no sea creíble, desautoriza nuestra palabra. Fíjese este punto, querido hermano, desautoriza nuestra palabra. El Señor, ¿verdad?, no respalda donde hay pecado, donde hay impurezas sexuales, ¿verdad?, y muchas otras, ¿verdad? Así que, queridos hermanos,
necesitamos estar en obediencia para que la autoridad de Dios pueda fluir con libertad, ¿verdad? Otra es falta de ejercicio. Hay una ley fisiológica que dice que todo lo que no se usa se atrofia. A veces los complejos, la timidez y otros conflictos internos no nos dejan ejercer la autoridad recibida de Dios. Fíjese, querido hermano, la falta de ejercicio, o sea, debemos de ejercitar lo que el Señor nos ha dado, debemos de ejercitar la autoridad, debemos de ejercitar las cosas que el Señor nos ha dado. Algo que es fisiológicamente, que dice que todo lo que no se usa se atrofia. A veces los complejos, fíjese, los complejos, la timidez y otros conflictos internos no nos dejan ejercer la autoridad recibida de Dios. Así que esos complejos, queridos hermanos, tienen que morir en medio de la autoridad de Dios. Debemos de que esos complejos, esa timidez y conflictos internos no se opongan, ¿verdad?, para que nosotros sirvamos, no se opongan para que nosotros podamos ejercer la autoridad delegada por Dios. Queridos hermanos, ¿verdad? Esas áreas dejémoslas a un lado. No seamos tímidos, no seamos temerosos, querido hermano, que no haya timidez en nosotros. Estamos haciendo algo para nuestro Dios. Hagámoslo con todo derecho y hagámoslo, ¿verdad? Con todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Con todas las fuerzas, ¿verdad? Otra de las cosas también que no solo el ejercicio, sino la dieta deficiente. Falta de vida devocional. Esa es nuestra dieta deficiente, ¿verdad? Nuestra falta de vida devocional. Tenemos que tener un devocional con Dios, una búsqueda, ¿verdad?, con Dios, en la cual, querido hermano, si no lo buscamos, vamos a tener esa falta de autoridad. Vamos a tener ese enemigo, ¿verdad?, que es la pereza. Debemos echarla a un lado y debemos de empezar a tener esa dieta, ¿verdad?, deficiente, esa dieta de tener una comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Alimentarnos de Dios y no de comida chatarra simplemente, querido hermano, sino estar en dieta deficiente, ¿verdad? Otra cosa es la duda, ¿verdad? La duda es falta de confianza en Dios. Expresa hechos del entendimiento y la conciencia. Puede ser intelectual y moral, ¿verdad? La duda, querido hermano, la falta de confianza en Dios. No dudemos, querido hermano, en lo que hagamos. Pidámosle dirección a Dios primeramente. Y segundo, ¿verdad? Vamos a mirar que nuestro Dios, ¿verdad?, nos va a dar la fe necesaria. Recordemos que la fe es un don de Dios. Y así, querido hermano, no dudemos, no estemos influctuantes, que hoy sí creamos y mañana no. Debemos de permanecer creyendo, ¿verdad?, en lo que difiere en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces también hay otra cosa, ¿verdad?, que también hace que nuestra autoridad le da un enemigo, y siento que es uno de los más grandes, ¿verdad?, que es la rebelión. Hay muchísimos casos más en la Biblia de pérdida de autoridad por la rebelión del corazón. Querido hermano, si usted se mantiene en rebelión, hablando mal de su pastor, hablando mal de los líderes, hablando mal, ¿verdad?, de su amigo que está al lado, en el líder, liderando juntamente. Queridos hermanos, si nos encontramos en esa rebelión de que si el pastor dice sí, usted dice no, si el pastor le pide que haga algo y usted hace todo lo contrario, querido hermano, eso es notado como rebelión. Y hay muchísimas enseñanzas en la Biblia, ¿verdad? Como vamos a leer dos de ellas, ¿verdad?, que está en Génesis capítulo 3, del versículo 16 al 17. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comeráis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comeráis de ella todos los días de tu vida. Fíjese, querido hermano, cómo muestra, ¿verdad?, un problema bien grande, como lo miramos por medio de la rebeldía, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede por medio de esa rebeldía? Por medio de la rebelión hay muchísimos casos en la Biblia que lo muestran, ¿verdad? Y lo muestra de esta manera, que pierden su autoridad.
Es lo que le sucedió al hombre, que así como lo miramos en la otra clase, ¿verdad? Pasada, por medio de la rebeldía, por medio de la rebelión contra Dios, por medio de la desobediencia, querido hermano, perdieron su autoridad. Así, hermanos, si tenemos nosotros rebeldía, si somos rebeldes, si no somos obedientes, si no entendemos, ¿verdad?, a quien el Señor le delegó autoridad sobre las personas, ahí es donde vamos a tener ese problema bien grande. Dios no respalda a los rebeldes. Así como lo oye, querido hermano, Dios no respalda a los rebeldes. Siempre quita la autoridad, ¿verdad? También lo miramos, ¿verdad?, en otro pasaje de la Biblia. Vamos a mirar. Oh, perdón, me equivoqué de hojita. Ya miramos en Génesis capítulo 3, versículo 16 al 17, ¿verdad? Vamos a mirar ahora el libro de Levíticos. El libro de Levíticos capítulo 10 del versículo 1 al versículo 2. Fíjese lo que dice la Biblia. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Queridos hermanos, a veces hacemos cosas que parecen buenas, cosas que no se nos mandaron a hacer y decidimos hacerlas. Queridos hermanos, en eso tampoco Dios respalda, ¿verdad? Porque es parte de la rebelión, es parte de rebeldía, ¿verdad, querido hermano? Lo entendemos de esta manera, querido hermano. ¿Qué sucedió? Se encendió la ira de Dios y cayó fuego, ¿verdad? En lo cual, querido hermano, los quemó a ellos y murieron. Queridos hermanos, podemos mirar una muerte espiritual por medio de la rebeldía, por medio de las personas. Algo que regularmente las personas que es un líder, como lo vimos en las clases pasadas, ¿verdad? Es una persona que se le delega autoridad. Es una persona en la cual tiene autoridad sobre otros, en la cual se le cede, ¿verdad?, un derecho. Así, queridos hermanos, lo entendemos por medio de la palabra, que si pareciera que cosas buenas, voy a hacer esto, pero si su pastor no se lo mandó o su líder, ¿verdad?, no se lo mandó, déjeme decirle que no hay respaldo ni del pastor ni de Dios. En cambio, querido hermano, está actuando conforme a su carne, está actuando conforme a sus propios pensamientos y no conforme a lo que se le ha dictado hacer o mandado hacer, ¿verdad? Vamos a mirar la conclusión de este tema. Dice: debemos esperar a Dios para conseguir la autoridad y cuidar de no perderla. Fíjese, debemos esperar a Dios para conseguir la autoridad y cuidar de no perderla. Podemos tener la autoridad, querido hermano, pero si somos rebeldes, la perdemos, ¿verdad? Tanto como de Dios, tanto como puede ser removido, ¿verdad?, sobre del cuerpo de liderazgo, ¿verdad?, por medio de la rebeldía, porque Dios no opera por medio de rebeldía, ¿verdad? Pueden mirar en 1 de Samuel capítulo 24, ¿verdad?, que es lo que nos enseña, está un poquito larguito. Se nos habla acerca de lo que ocurrió en Gadí. David cortó la orilla del manto de Saúl y se turbó su corazón porque su conciencia era sumamente sensible. David podría someterse a la autoridad. No trató de ayudar a Dios para que lo hiciera. En cambio, voluntariamente esperaba en él. Todo aquel que ha de ser autoridad delegada de Dios debe aprender a no tratar de conseguir autoridad por sí mismo o por imitación. La situación que nombra las autoridades delegadas por Dios es la iglesia y sus líderes. Dios mismo respetó a los profetas y patriarcas que él puso a su pueblo. Querido hermano, ¿verdad? Si no se le ha llamado a hacer algo, mejor no lo haga. ¿Por qué? Porque está actuando conforme a su propia carne y no está siendo respaldado, ¿verdad? Mejor espere a que se le delegue esa autoridad o se le delegue, ¿verdad?, a hacer esa obra. Tengamos cuidado con lo que hacemos, querido hermano, porque podemos caer en esa rebelión, ¿verdad? Vamos a mirar ahora el siguiente tema en medio de esta misma enseñanza, ¿verdad?, que es la diferencia entre sumisión y obediencia.
La sumisión es cuestión de actitud. Fíjese, la sumisión es cuestión de actitud, mientras que la obediencia es asunto de conducta. Fíjese la diferencia, la sumisión es cuestión de actitud. Es tu actitud, ¿verdad? La sumisión es ser obedientes, ¿verdad? Mientras que la obediencia es un asunto de conducta. Obedecer es conducirte en obediencia, ¿verdad? Pedro y Juan respondieron al concilio judío: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 19, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijeron ante los judíos? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, ¿verdad? Ahí miramos, ¿verdad?, la diferencia entre sumisión y obediencia. Ahí fueron obedientes a Dios, ¿verdad? Era mejor obedecer a Dios. Entonces era una actitud que ellos tenían. Sabían discernir entre lo que desobedecían a Dios y en lo que desobedecían a Dios, ¿verdad? Entonces ellos lo declararon a los judíos, que les mandaban que se callasen, era contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Su actitud no era rebelde, y muchos pueden decir es que eran rebeldes, ¿verdad?, contra las leyes de ese tiempo. No, querido hermano, porque le estaban mandando algo que estaba en contra de la palabra de Dios. Nosotros entendemos que tenemos a Dios como suma autoridad, como máxima autoridad, ¿verdad? Su actitud no era rebelde, puesto que se sometían a lo que estaban en autoridad. La obediencia, sin embargo, puede no ser absoluta. Es necesario obedecer a algunas autoridades, pero a otras no, en materias que atañen a los principios cristianos, tales como creer en el Señor, predicar el Evangelio y otras semejantes. Los hijos pueden hacer sugerencias a los padres, pero no deben mostrar una actitud rebelde. La sumisión debe ser absoluta. Quien conozca la autoridad será manso y tierno. Será perfectamente sumiso, tanto en su corazón, en su actitud, como en sus palabras. No habrá señales de asperezas ni de rebelión. ¿Cómo podemos ser sumisos y obedientes si tenemos tanta tendencia a ser rebeldes? Es una pregunta, querido hermano. ¿Cómo podemos ser sumisos y obedientes si tenemos tanta tendencia a ser rebeldes? O sea, si constantemente somos bien rebeldes, ¿cómo vamos a aprender estas áreas, verdad? Vamos a mirarlo en las siguientes 2 etapas, ¿verdad?, en medio de esta enseñanza. Tener un mismo espíritu, ser uno con el líder. Fíjese, es lo que vamos a aprender, ¿verdad?, a ser uno con el líder. En Números 11, 16 y 17, vamos a leerlo, querido hermano. Libro de Números, capítulo 11, versículo 16 y 17 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Y dijo: descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo, ¿verdad? En Números capítulo 11, versículos 16 y 17, la Biblia nos relata que la gran unción que estaba sobre Moisés fue derramada sobre los 70. Y ellos profetizaron. El Espíritu del Señor vino sobre Moisés, y de Moisés el Señor tomó el Espíritu que estaba en él y se lo dio a los 70 ancianos. Si iban a tener un mismo pensamiento, fíjese, si iban a tener un mismo pensamiento, deberían tener un mismo espíritu. Deberían pensar como Moisés, actuar como Moisés, discernir como Moisés.
Dios había levantado a Moisés como líder del pueblo y los 70 apartados habían sido llamados, o sea, separados para acompañarlo. Se identificaban con él, andaban en su espíritu, fieles a su líder y a sus caminos. Ese mismo espíritu les hizo tener un mismo pensamiento. Había sumisión, trabajaron para el beneficio de todos y apoyaron a Moisés todos los días de su vida. Queridos hermanos, a veces queremos liderar conforme a nuestra propia visión. Queremos liderar conforme nosotros creemos que debe de ser, pero debemos hacernos uno con el pastor. Debemos, ¿verdad?, hacernos uno con el líder que el Señor ha puesto. Miramos a Moisés, cómo el Señor tomó del espíritu de Moisés y lo puso sobre ellos. O sea, que iban a liderar conforme Moisés les había establecido. No era conforme a su visión, sino era la visión del pastor. Si no es conforme al pastor, lo que anhela y desea que se haga dentro de la iglesia. Porque miramos, ¿verdad? Primeramente bajó Dios y habló con Moisés. Y de ahí descendió sobre ellos. Y de ahí le tomó el Señor del espíritu que está en Moisés y lo puso en ellos. Tenemos que estar en un mismo pensar, hermanos. Tenemos que estar en una misma visión. Tenemos que estar en un mismo trabajo. Lo podemos mirar en muchas áreas, ¿verdad? Como también lo miramos con los discípulos de Jesucristo. Los discípulos de Jesucristo se parecían a Jesucristo, ¿verdad? A ellos aún, a Pedro le dijeron, tú eres de los que andaba con él porque hablas como él. Queridos hermanos, eran identificados porque se parecían a su líder. Aquí, queridos hermanos, a quien se deben de parecer es al líder. No estar en un pensamiento diferente, en una meta diferente, sino en cambio preguntarle al pastor cómo quiere que haga la obra, cómo quiere que sirva, cuáles son las metas para este servicio, cómo debo de hacerlo, ¿verdad? Estar en ese mismo pensamiento y servirle en todo, ser obediente en todo, querido hermano. Si es obediente en todo, querido hermano, no en unas áreas, sino en todo, déjeme decirle que tener el respaldo de Dios y el respaldo del pastor. En cambio, si está en rebeldía con el mismo pastor, no tendrá ni el respaldo del pastor ni el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque está actuando conforme a su propio pensamiento. No lo haga de esa manera, aprenda a sujetarse. Aprendamos, ¿verdad?, a ser como el pastor, aprendamos a ser como el pastor tiene esa visión. Seamos uno con el pastor, no estemos separados del pastor, ¿verdad? Qué hermosa palabra, ¿verdad? Ahora vamos a mirar el inciso número B, que es cuidarse del espíritu negativo, conformismo y mediocridad. Lo repito, cuidarse del espíritu negativo, conformismo y mediocridad. Ahora leamos en Números capítulo 13, versículo 26 al 33. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita en Nehueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Queridos hermanos, ¿verdad? Se les mandó a hacer una obra en la cual, a reconocerla para tomarla, queridos hermanos, miramos parte de la rebeldía en ella, ¿verdad? En la cual, queridos hermanos, cuidémonos del espíritu negativo, cuidémonos del conformismo y de la mediocridad. Aquí miramos, ¿verdad?, que de todos los que se enviaron, solamente 2 actuaron, ¿verdad?, conforme a la visión que tenía Moisés, tomar ese pueblo. Se mandó a reconocer la verdad, si era esa la tierra que Dios les había prometido, y si era, la reconocieron. Pero, querido hermano, hubo mediocridad, hubo negativismo, hubo conformismo, ¿verdad?, de que mejor fueran otro lado donde menos esa tierra. Querido hermano, sino el Señor les mandó a tomar posesión de esa tierra. Dios les estaba dando la autoridad. Dios estaba con ellos. Su líder iba con ellos. ¿Qué más necesitaban? Creerlo, querido hermano. No ser negativos. No conformarse ni ser mediocres en decir: es que sí, Dios promete tantas cosas para mi iglesia, pero no miro ninguna de ellas cumplida. Sígalo creyendo. Dios a su tiempo lo cumplirá. A su tiempo Dios obrará. Querido hermano, cuídese de ese espíritu, cuídese de esa negatividad, porque otra de las cosas puede contagiar a otro. Puede que los demás sean desanimados. Más bien, si se encuentra desanimado, vaya con su pastor y dígale: pastor, me encuentro desanimado, necesito que ore por mí, necesito que me dé una palabra al Señor de aliento, necesito llenarme de Dios, necesito volver de nuevo a las raíces donde Dios me ha llamado, en aquel gozo que tenía cuando llegué a esta iglesia, en aquel gozo que tenía por servir. Muchos, ¿verdad?, después de servir en un tiempo, entran en ese conformismo, en simplemente quedarse estancados, en simplemente quedarse ahí. El Señor nos llama de victoria en victoria. Hay más victorias para nosotros, pero no nos conformemos, sino seamos esforzados y valientes. Querido hermano, así como Josué, esforzados y valientes en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? No entremos en esa mediocridad, no entremos en ese conformismo, ¿verdad? Moisés envía a 2 espías a reconocer la tierra prometida. Los 2 elegidos eran príncipes sobre sus tribus. Sabían las características que tenía que tener la tierra, sí lo sabían. Y también sabían que Dios les había prometido entregársela. Cuando llegan al lugar, se dan cuenta de que realmente la tierra es como el Señor les había descrito. Pero también reconocieron que iban a tener que trabajar mucho para conseguirla. Así que prefirieron colocar un par de peros en el informe diciendo: el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Vimos allí gigantes y éramos nosotros como langostas. Miramos, queridos hermanos, ¿verdad?, que prefirieron mejor poner peros, prefirieron, ¿verdad?, mejor hacer eso. Reconocieron la tierra. Queridos hermanos, reconozcamos la iglesia que Dios ha prometido. Muchos la reconocemos, muchos sabemos que en cada iglesia hay un potencial bien grande, porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque Dios está con nosotros, porque tenemos el respaldo de Dios. Queridos hermanos, está en creerlo y nosotros mismos levantar la obra, ¿verdad? Sabemos que nos va a costar trabajo, nos va a costar esfuerzo, pero querido hermano, no será imposible. Escúchelo, no será imposible. Al que cree, todo le es posible. Sigamos creyendo. Muchos criticamos la misma iglesia donde estamos. Muchos criticamos el pastorado. Muchos critican hasta el liderazgo. Muchos critican todo ese tipo de áreas, querido hermano. Pero ¿qué sucede cuando simplemente hay críticas? Es su propia iglesia. Está criticando a la misma obra que usted está sirviendo. Si la iglesia está así, a veces es por esos pensamientos, es por esas críticas, es por esas personas que solo se dedican a mirar lo negativo y no a mirar las promesas de Dios, no a mirar lo que Dios nos está llevando, no a mirar hacia donde Dios nos lleva.
Querido hermano, quitémonos esa mediocridad. Quitémonos esa crítica y empecemos a trabajar creyéndole al Señor. Querido hermano, si la iglesia se encuentra así, es porque el liderazgo, es porque los demás no se están esforzando, no nos estamos creyendo, sino simplemente servimos por servir, a ver qué sucede. No, querido hermano, creyendo que algo bueno va a suceder, no a ver qué sucede. Creámosle a Dios. Dios tiene muchas promesas si le creemos primeramente a Él. Querido hermano, este pueblo iba a tomar esa ciudad y la tomaron en el nombre de Jesucristo, pero tenían que ser obedientes, tenían que esforzarse, tenían que saber que iba a haber obstáculos. Querido hermano, siempre va a haber obstáculos. No lo quiera todo peladito y en la boca, no lo quiera todo fácil, no lo quiera todo que esté listo como tipo microwave, que en cuanto lo metes sale. No, requiere esfuerzo, requiere madurez, requiere energía, requiere tiempo, requiere que aprendamos, querido hermano, a ser un líder nato, un líder levantado con el poder de Dios, un líder, querido hermano, que se sujeta, un líder, querido hermano, que entiende la visión de Dios, un líder que apoya a su pastor, un líder, querido hermano, que tiene la misma visión que su pastor. Levantémonos en el poder de Dios, dejemos toda mediocridad, dejemos todo lo que nos impide servir, dejemos la crítica, el chisme, murmuración y empecemos a creerle a nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Y no estoy enojado, ¿verdad? En cambio, me gocé, ¿verdad? En esta enseñanza, ¿verdad? Que es tan hermosa, ¿verdad? El pueblo que habitaba en aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Vimos allí gigantes y éramos nosotros como langostas. ¿Cuál es su quejar? ¿Cuál es su temor? ¿Cuáles son las cosas que el enemigo le ha puesto en su mente que no podrá? Quítelas en el nombre de Cristo Jesús. Ese espíritu negativo de incredulidad se desparramó rápidamente sobre el resto del grupo, salvos dos de ellos. ¿Quiénes? Caleb y Josué, que según dice la Biblia tenían otro espíritu. Caleb y Josué tenían el mismo espíritu de Moisés y creían en la promesa de Dios. Miremos Números 14. Ay, ese no lo saqué, perdón. Libro de Números 14, versículo 8 y 9. Se los dejo de tarea, ¿verdad? Ellos pudieron disfrutar de esa promesa. Josué pudo pisar esa tierra prometida y por su fidelidad a Moisés luego heredó el liderazgo del pueblo. Quisiera leerlo, querido hermano. Vamos a buscarlo en la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ay, no lo encuentro. 48 minutos. Es buen tiempo, querido hermano. Vamos a buscar el libro de Números, versículo 14, capítulo 14, del versículo 8 al 9. Dice la palabra del Señor, dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos y con nosotros está Jehová. Fíjese, querido hermano, qué es lo que decían, cuáles palabras sabias, palabras inteligentes de un mismo espíritu en el cual tenía Moisés, que sabía que si lo sacó el Señor de esa tierra era para introducirlos en aquella que les mostraría, en aquella en la cual reconocerían cuando la vieran. Queridos hermanos, la reconocieron, la miraron y supieron las características. Pero queridos hermanos, ¿verdad? Tenemos que tener esa misma visión, ¿verdad? Tenemos que tener ese mismo espíritu, ¿verdad? Para poder disfrutar de ella, para poder entrar en ella, ¿verdad? Ellos pudieron disfrutar de esa promesa. Josué pudo pisar esa tierra prometida y por su fidelidad a Moisés, luego heredó el liderazgo del pueblo. Fíjese qué hermoso, ¿verdad, querido hermano? Cómo Josué pudo pisar esa tierra prometida y por su fidelidad a Moisés, luego heredó el liderazgo del pueblo, ¿verdad? Vamos a mirar la conclusión, querido hermano, de este tema, ¿verdad? Cuando actuamos con sumisión,
y obediencia, nuestro espíritu se fortalece en la visión y la misión que nos corresponde. Cuando somos uno con nuestro líder y nos identificamos con sus metas, con su forma de trabajo, con su vida y corazón, no nos va a resultar difícil trabajar junto a él. Este debe ser mi primer objetivo, ser uno con él. A la larga, Dios recompensará nuestra fidelidad y sumisión, como lo hizo con Josué. Fíjese, querido hermano, si es uno con su pastor, no le será difícil trabajar. No entrará en muchos problemas ni rebeldías. Siempre tendrá el respaldo de su pastor. Déjeme decirle, querido hermano, que los pastores siempre miramos esos puntos, ¿verdad?, sobre las personas. ¿Cuáles están aún en rebeldía? ¿Cuáles aún no creen en la visión? ¿Cuáles están trabajando conforme a su propia visión? ¿Cuáles, verdad, están siendo rebeldes a lo que se les ha llamado a hacer, queridos hermanos, verdad? Así, queridos hermanos, seamos sabios y entendidos. Si queremos recibir, verdad, la recompensa, así como Josué, verdad, y Caleb, así también nosotros, queridos hermanos, vamos a tomarlas en el nombre de Cristo Jesús. Quitemos toda rebeldía, ¿verdad? Vamos a mirar estas áreas, querido hermano, para que después de que mire esta enseñanza, pueda hacer una oración, querido hermano, pidiéndole al Señor ciertas áreas, ¿verdad? Cuando ore, va a orar para que el diablo quite todo engaño de incapacidad. Pise, ore para que el diablo quite todo engaño de incapacidad. Ore por fe para creer en la delegación de esa autoridad espiritual. Tome autoridad para reclamar esta ciudad para Cristo y lleve a los alumnos a que cada uno tome por fe los hijos espirituales que Dios les tiene preparados. Queridos hermanos, más adelante me gustaría hacer esta oración, ¿verdad?, por cada uno de ustedes. Así damos por concluida este segmento, ¿verdad?, esta enseñanza, en la cual nos despedimos, querido hermano, con una oración, dándole gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por esta enseñanza que no tenías tú preparada, mi Dios, para esta hora, mi Dios. Queremos tomar, Señor, esta ciudad, Padre Santo, Señor, para tu nombre y tu gloria, Padre. Habemos muchas iglesias, Señor, dentro de esta ciudad, amado Dios, Señor, de Santana, California, Padre. Pero aún, amado Dios, Señor, no ha sido, Padre Santo, predicada, Señor, y ganada para ti. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que quites toda mediocridad, que quites, bendito Dios, toda tibieza, Señor, que nos ayudes a ser uno, Señor, y podamos salir conforme a la visión que tú nos has dado, a ponerla por obra, mi Dios. En ti esperamos, en ti confiamos, mi Dios, porque tú eres grande y poderoso, y tú vas con nosotros, mi Dios. Danos esa autoridad, Señor, para poder predicar de tu palabra y llevar, bendito Dios, Señor, ese mensaje, Señor, a nuestros alrededores, amado Dios, a poder tener hijos espirituales, mi Dios, en los cuales ellos te entenderán, Señor, por tu palabra, mi Dios, y ellos reconocerán, mi Dios, que tú les hablas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a todo líder, mi Dios. Bendice a toda persona, Señor, que mire este mensaje, Padre, y pueda ser uno con su pastor, mi Dios. Tú los unes, Señor, y vaya a ser un cuerpo, mi Dios, y no una mano, un pie separado, Señor, del mismo cuerpo, Padre. Porque eso es imputación, Señor, amputación. Gracias te doy, amado Dios, Señor, por esta enseñanza, Padre. Bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Me gocé juntamente con ustedes y nos seguiremos gozando con las siguientes enseñanzas, ¿verdad, queridos hermanos? Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.